mañana a mí me gustaría hablar acerca de la madurez. La madurez que, entre comillas, muchas veces no llega de bote pronto, ni se consigue en un día, ni en 3 días, ni en un año, ni en una década, sino que me imagino que estamos todos de acuerdo que es un proceso lleno de etapas, de circunstancias, que bien enclavadas y bien entendidas forman lo que nosotros somos. Hemos vivido muchas experiencias en nuestra vida que han formado y han hecho lo que nosotros somos, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de emocionarnos y en nuestra manera de argumentar. Y todo eso ha formado lo que nosotros somos. Entonces, la madurez viene a ser el conjunto de circunstancias y de etapas que hemos vivido, que bien estudiadas y bien evaluadas han hecho lo que nosotros somos. ¿Sí o no? No sé si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero como no soy psicólogo, tengo que hablar de mi experiencia. A lo mejor un psicólogo esto lo explicaría de otra forma, pero mi experiencia es que eso es lo que ha llegado a ser lo que yo soy. ¿Qué ocurre cuando lo que yo he vivido, como nos han enseñado las hermanas últimamente y bien, qué ocurre cuando lo que yo he vivido no lo evalúo bien, no lo valoro bien y lo malinterpreto? Ocurre que puede que termine siendo una persona agria, puede que termine siendo una persona distante, una persona tímida, temerosa, que no es consciente de su realidad, que no tiene proyección hacia el futuro, sino que se enclava muchas veces en todo lo vivido, pero lo que ha vivido no le han ayudado para cambiar su carácter, su forma de ser y proyectarse hacia un futuro donde Dios puede hacerte una herramienta útil. Entonces, a veces no entendemos por qué soy una persona agria o vinagre. No sé si había usado muchas veces la expresión, este tío es un vinagre, este tío parece que come chinchetas, ¿no? Está siempre enfadado, ¿no? Porque es una persona poco amable, o porque soy una persona distante de la gente, o porque soy una persona fría, o porque soy una persona poco cariñosa. No sé si, echándole un vistazo atrás, muchas de las circunstancias que hemos vivido no la hemos valorado en su justa medida y no la hemos aprendido bien para convertirnos en otro tipo de personas. De lo que hemos vivido, como decía Dilaila y Lauri, no lo podemos borrar. Está en nuestro ADN. Pero no somos condenados a nuestro pasado, sino que hemos conocido el Evangelio para que Dios forme parte de nuestras vidas y, en alguna manera, muchas de las cosas que tienen mejora, podamos mejorarlas, desarrollarlas y innovarlas. De los que hemos nacido feos, eso ya no tiene remedio. Está clarísimo, ¿o no? Los que han nacido con los ojos azules o negros, a no ser que se pongan unas lentillas de otro color, eso nos morimos. Y por mucho que nosotros a la situación queramos estirarla, añadirle a nuestra altura un codo, lo que somos, somos, ¿no? Ahora, lo que a mí me gustaría esta mañana dejar es que la madurez siempre viene después de un proceso y después de aprender de aquellos errores o de aquellos fallos o de aquellas circunstancias que hemos vivido. Si no aprendemos de lo que hemos vivido, ¿cómo vamos a madurar? Estaremos expuestos a cometer los mismos errores, ¿no? Dice en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo del 1 al 3, ruego pues, me callo, mientras buscáis, pero a muchos se conocen este versículo de memoria. Capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice, así que hermanos, os ruego
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Digo pues a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Hermano, este versículo es un versículo que nos invita a renovarnos, a incentivarnos, a darle la posibilidad a lo que Dios ha depositado en nosotros que tenga un desarrollo de mejora y de renovación. O sea, hay que darle lugar a que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida y nosotros voluntariamente demos la oportunidad que Dios renueve nuestra manera de pensar. No para que tengamos respuesta a toda la gente que nos pregunta, ni para que tengamos la respuesta ideal a todas las dudas, sino este verso nos lo explica, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Así que en ese desarrollo y en esa etapa que se inicia en el creyente, el objetivo principal es conocer la voluntad de Dios. Que a veces no está en tener algo muy específico para nuestra vida, sino en entender lo importante de la voluntad de Dios. Si nosotros somos conscientes de lo que a Dios le preocupa de una manera exagerada, es el motivo por el cual Él ha enviado a Jesús a dar su vida por el mundo, que es que el mundo se reconcilie con Él. Hermanos, yo creo que esa tiene que ser nuestra gran labor, lo que más nos pese, lo que más nos preocupe y lo que más ocupe nuestro tiempo en nuestro servicio a Dios. Que el mundo se reconcilie con Dios, para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Si yo tengo que permitirle a mi forma de pensar un renuevo, recordad que todo lo que hemos vivido, no lo hemos vivido por simple normalidad, lo hemos vivido porque tiene un propósito en nuestras vidas, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista en que aglutina todo lo que es nuestra experiencia en Dios y nuestra experiencia en la iglesia y nuestra conversión, ahora yo puedo evaluar mi conversión a Dios. Yo puedo evaluar desde el día en que me convertí hasta mis días, puedo, a toro pasado, intentar darle una explicación a todo lo que yo he vivido y he experimentado. Y puedo concluir que lo que ha ocurrido en mi vida es propósito de Dios y voluntad de Dios. Aunque muchas de las cosas que he vivido no las hubiera querido vivir. Pero ahí está. Así que tanto lo agradable como lo menos agradable, lo positivo como lo menos positivo, lo que me gustó, lo que menos me gustó, forman parte de mi experiencia con Dios. Si yo sé leer bien eso, entenderé que en todo tiempo Dios ha estado conmigo. Que no fue una casualidad vivir experiencias vinagres, crueles, situaciones pues no deseables. Era necesario que esas circunstancias las viviera para que yo pudiera entender cuál es el propósito de Dios para mi vida y para la iglesia. Porque entonces, si no fuera así, no tendría sentido haber vivido ciertas historias. Puedo tener una lectura positiva de lo que Dios es en mi vida. Por eso tengo paz para servir a Dios. Por eso tengo gozo para servir a Dios. Por eso no me importa el resto de mi vida servir a Dios aún más tiempo. Yo no sé si es posible más tiempo, pero
el tiempo que falta. Me ilusiona lo que Dios es capaz de hacer en nosotros, me ilusiona el proyecto de Dios para la iglesia, no me importa invertir, no tengo miedo al fracaso, no tengo miedo al error, es parte de Dios en mi vida. Ahora leo bien que es Dios en mí. No es un error, no es un fracaso, no es una circunstancia, es Dios morando en mi vida, obrando de tal manera que es capaz de utilizar mi vida para el servicio y la extensión del reino de Dios. Leo, gracias a Dios, las cosas que han sucedido como propósito de Dios. Y hemos vivido cosas crudas, fracasos, errores, en muchas historias, pero Dios obrando en nosotros. Gracias que Dios nos permitió permanecer en la fe en los momentos más duros de nuestra vida. Si hubiéramos tomado otra opción de vida, no estaríamos leyendo bien a Dios. Porque hubiéramos estado defendiendo una verdad, hubiéramos estado defendiendo una razón, hubiéramos estado defendiendo mi criterio, mi argumento, pero gracias que Dios nos dio la paciencia de entender que lo que estaba sucediendo era obra de Dios. ¿Eh? Ahí está. Dios está de acuerdo conmigo. Mira. ¿No? Creo que importante es que esto sea algo real en nosotros. Que la iglesia y mi vida tenga un espíritu de anhelo, de renovación y de vislumbrar tiempos nuevos, vislumbrar etapas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que tu estado de madurez llegue a tu vida de tal forma que sepas decidir bien, que tengas buena coherencia, que sea una persona equilibrada, que piense conforme al propósito de Dios y no conforme a las circunstancias que estás viviendo. Dios nos tiene envueltos en una serie de circunstancias y de situaciones porque su propósito se está fabricando. Y tú estás envuelto en esas circunstancias. Y todo lo que tú vives y estás experimentando forma parte de la obra de Dios. A veces lo que no nos gusta lo rechazamos y queremos ignorarlo. Pero si tú no hubieras vivido fracasos, historias crudas, no serías quien eres. Y ahí es donde tú tienes que meter a Dios. Porque para eso somos gente que tenemos una vida espiritual, una comunión con Dios. Y todo tiene un sentido desde que yo he incorporado a Dios en mi vida. Por eso es que leo las circunstancias que he vivido desde ese punto de vista, porque Dios está obrando en mí. Si no, lo vería como una desgracia. Lo vería como algo horrible. Tendría otras opciones de vida mejorables. Me quitaría la carga y la ansiedad y los momentos crudos para vivir otras opciones de vida. Pero si Dios nos ha permitido vivir circunstancias difíciles, es porque Él tiene un propósito contigo y conmigo. ¿Entendéis? Por eso yo tengo que dar gracias a Dios por esa cantidad de historias y de experiencias que yo he vivido, porque es voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios coger a José en unas condiciones de juventud, de ignorancia, de torpeza y de poco entendimiento de lo que estaba sucediendo en su vida, con un propósito tan largo en el tiempo, para hacer algo que José ni vislumbraba en su juventud. No es propósito de Dios que Dios te haya cogido a ti en un momento determinado de tu vida, te haya revelado el Evangelio en mayor o en menor parte, hayas vivido experiencias de distintos niveles, solamente para hacerte sufrir. ¿No es eso algo incoherente desde nuestro punto de vista de fe? Tiene que tener un sentido. Y es el propósito que nosotros tenemos que buscar. Que una persona que madura está envuelta en una cantidad de etapas y en un proceso donde Dios tiene el control. ¿Sí o no?
Por lo menos yo pienso así. Si Dios no tuviera el control de mi vida, entonces muchas de las cosas no tendrían sentido. Así es. Os digo algo. El estado de madurez de las personas determina el estado de madurez de la comunidad. Y el estado de cómo manejamos los asuntos de Dios determina nuestra madurez espiritual. ¿No? El texto que hemos leído de Romanos dice que cada uno piense de sí con cordura, ni más ni menos. Cuando las cosas que hemos vivido no las evaluamos bien, podemos tener un espíritu negativo, pesimista, bien pobre y poco ilusionado, porque, claro, nos envuelven nada más que experiencias crudas. Y si no le encontramos el motivo de ese tipo de cosas, podemos irnos abajo y ser personas que tengamos una baja autoestima, que estemos siempre un poco ahí en la cuerda floja. Pero si entendemos que lo que ha sucedido en mi vida es propósito de Dios, estaré pensando con cordura, con coherencia. Tendré buen sentido común de lo que ha sucedido. Entonces, la segunda respuesta o la segundo argumento para completar este día es: ¿qué condiciones tiene que tener una persona madura? O reflexionar sobre qué es una persona madura. ¿Qué pensáis que es una persona madura? Yo tengo aquí un montón de historias. ¿Qué pensáis que es una persona madura? ¿La que tiene la respuesta a todo? ¿La que no se equivoca nunca? ¿La que nunca rompe un plato? ¿Qué pensáis? Yo tengo aquí algunas cosas y queréis interactuar, genial. Digo, una persona madura es la que aprovecha lo vivido para aprender. La que no se echa en cara el error que ha cometido. La que no se vuelve en una persona exigente con los demás. La que no culpa a los demás de lo que le está sucediendo alrededor suyo. La que acepta las circunstancias que ha vivido. Claro que interesante. La que cuida lo que dice. La que respeta lo que escucha. Y medita en lo que calla. Ahí. No es mío, no lo leí yo en otro sitio. La que deja atrás las quejas y las murmuraciones. Algo que siempre Dios le echó en cara al pueblo de Israel, siempre. Acepta el error como un fallo que tramita por el camino que has decidido vivir. Y entiende que no todo lo que haces e inicias tiene que salirte bien. En algunas cosas nos tenemos que equivocar, ¿no? ¿Sí o no? Una persona que acepta las críticas, eso sí, eso nos repatea a todos. Eso que nos enseñen la cartilla y nos digan lo que tenemos que hacer y que te has equivocado. Ahí estamos terreno panganoso. Está para Mari Carmen, mi amiga Mari Carmen, la que controla el genio. Pero hay otra que dice la que sabe corregir a tiempo. Yo siempre he dicho, no me gustan las personas que nunca se equivocan. No me gustan. Porque es una irrealidad. Todos nos equivocamos, todos cometemos fallos, todos la erramos. Pero es importante que el tiempo que hemos vivido nos ayude a corregir a tiempo. Para eso Dios permite que muchas circunstancias sucedan en nosotros. ¿Sabe o por eso se da cuenta que todo no es blanco y negro?
Luego vamos a ver una cosa interesante. Cuando todo lo hacemos blanco o todo lo hacemos negro, nos convertimos en gente muy literalista y muy legalista y muy extremas. Y no permitimos que haya otra opción. Pero como veréis, vamos a ver que luego lo que convierte realmente a una persona madura es que se pueda mantener en el criterio maduro y equilibrado que Jesús nos da a través de sus enseñanzas. Sabe escuchar. Ahí tengo yo mucho que aprender. Yo hablo mucho y escucho poco. Tú vienes a contarme una cosa y te puedo desbordar y terminas tú escuchándome a mí. Por todo el tiempo que haga falta. Además, no me importa reconocer que ese es mi error. Vienes a contarme una cosa y te cuento yo 1000. Es así. Una persona madura es la que sabe escuchar. También acepta lo que es diferente, lo que es diverso. No lo descoloca en no tener control de todo. A veces no tener control de todo nos inquieta, porque queremos tenerlo todo bajo nuestro mando. Y nuestra vida está en las manos de Dios. El que controla es Él. ¿Eh? No sé, con estos conceptos que hemos dicho, ¿cuánto te pareces tú a tener estas cosas en tu vida? ¿O cuánto tienes que aprender de este tipo de conceptos? Pero la verdad es que la obra de Dios la ha depositado y quiere que se haga a través de la madurez, de la sencillez y de la obediencia de personas en las cuales Dios ha puesto su garantía y ha puesto su beneplácito. Y no estamos hablando de gente perfecta, de gente que lo sepa todo, sino de gente que es capaz de responderle a Dios con su actitud y con su conducta. Es capaz de convertirse en una persona fiable para Dios. A veces uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia para hacer la obra de Dios es que nos hemos convertido en gente muy exigente los unos con los otros. Y le decía yo a un hermano el otro día que ya el Evangelio es exigente por sí mismo, como para que nosotros tengamos que exigirnos una cantidad de perfecciones que en la realidad de la vida no la damos. Y siempre estamos bajo nivel, es decir, siempre estamos en esa expectativa de querer hacer, de no hacer, y parece que estamos siempre bajo mínimos. Y somos la herramienta que Dios tiene para que la obra de Dios se haga. Y más que Dios te conoce, no te conoce nadie. Si Dios sabe a quién le ha dado la garantía de reconciliar al mundo con Dios. ¿Qué te crees? ¿Que tú vas a sorprender a Dios o yo también? ¿Qué crees? ¿Que Dios no te conoce a ti mucho más que ninguno de nosotros? Y si Dios, conociéndote y sabiendo cómo eres, sigue confiando en ti, porque tú eres una persona de confianza para Dios, no te olvides de eso. Tú eres una persona en la que Dios ha confiado. Solamente que a veces, como dice Romano, ninguno tenga un concepto más alto, sino que piense decir con cordura. No podemos dejar de ser gente a la que Dios ha derramado su gracia, nos ha extendido su mano, nos ha perdonado los pecados, sabe de qué pie cojeamos y aún así somos depositarios de la voluntad de Dios para hacer su trabajo. Solamente que esto no lo podemos perder de vista, que la gracia de Dios ha sido derramada sobre nosotros a pesar de cómo somos. Y en ese sentido hay que llevar, pues, en voz alta y con un gran autoestima sobre nuestra vida, decir, a pesar de lo que soy, Dios me considera para que yo trabaje como herramienta de sus manos. Solamente que lo que he vivido me tienen que ayudar a que estos conceptos que hemos dicho me conviertan en una persona que sepan manejar los asuntos de Dios. Y no se trata de obviar o ignorar los errores, se trata de reconocer lo que somos y aprovechar lo que hemos vivido para que Dios nos haga en gente todavía mucho más madura y más equilibrada a la hora de hacer la obra de Dios. ¿Sí o no? Digo, una iglesia madura, ¿qué es para ti?
es lo mismo que una vida madura. Es decir, vidas maduras, iglesia madura. Vida inmadura, iglesia inmadura. Una vida inmadura es aquella que maneja los asuntos de Dios de manera infantil. Una vida madura es aquella que reconoce a Dios y maneja los asuntos de Dios de manera equilibrada. Por eso es importante el equilibrio en la iglesia. El equilibrio en nuestra forma de pensar. El equilibrio en la manera en que afrontamos nuestra madurez como iglesia. Y suelto esto que para mí está haciendo últimamente un peso importante. Juan, capítulo 4, versículos 20 al 24. Hablando con mucha gente, y con algunos en especial, me preocupa muchas veces cómo se posiciona la gente en su criterio y en sus argumentos para defender a Dios. Nosotros no hemos nacido para defender a Dios, sino para obedecer a Dios y hacer la obra que Él nos ha demandado. Pero cuando nos posicionamos en nuestros criterios y queremos, como en otras ocasiones hemos dicho, situar la voluntad de Dios detrás nuestra, nos estamos equivocando. Fijar, la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan defiende su posición. Después de tener una charla y una serie de preguntas y respuestas con Jesús, y que Jesús le descubre cuál es su situación personal, lo único que le queda es defender su posición. Y le dice, Señor, ¿pero esto cómo es? Si los nuestros dicen que hay que adorar en el monte Gerizim o en Samaria, y los tuyos que hay que adorar en Jerusalén. Dos argumentos, dos formas de ver a Dios, dos maneras de adorar a Dios, dos maneras de entender a Dios. No es una cuestión de aquel tiempo, sino que hoy, en nuestro tiempo, hay muchos posicionamientos a la hora de defender a Dios. La obra de Dios se hace así, se hace de esta forma, hay que hacerla de esta forma, hay que hacerla. Y es muy interesante que nosotros podamos entender que siempre que acudamos a Dios, a preguntarle a Dios, ¿cuál es su respuesta ante una problemática que tenemos? No te va a dar la razón a ti. Va a defender un criterio maduro y equilibrado que responda a lo que es la necesidad de extender el reino de Dios. Desde la posición de Samaria, muchos iban a quedar fuera del reino de Dios. De la posición de Jerusalén, muchos iban a quedar fuera del reino de Dios. Si queremos meter a todo el mundo en nuestra forma de pensar, muchos no van a entrar ahí. Si queremos defender nuestros argumentos, muchos no van a entrar en tu argumento. Ahora, en esa madurez y en esa, anhelo de servir a Dios, en momentos de duda, cuando no sabemos muy bien que las cosas tienen que ser así o así, es una actitud madura preguntarle a Jesús, ¿tú qué piensas? Porque para mí me ha solventado muchas dudas. Si fuera por mí, no hubiera cambiado muchas historias de mi vida. Me hubiera mantenido en mis 13 R que R. Pero en el celo y en la gana de servir a Dios le he preguntado al Señor, Señor, ¿tú qué piensas de esto? Y la verdad es que esperaba una respuesta lo más cercana a mi manera de sentir. Si no, no le hubiera preguntado. Si le pregunto algo y va a responder por la tangente, no, entonces no le pregunto. Pero en esa madurez de querer avanzar en lo que Dios quiere, de querer desarrollar la voluntad de Dios y que el reino de Dios se extienda, es bueno preguntarle a Jesús, ¿tú qué piensas? ¿Cuántas historias hay, hermanos, entre iglesias, ministerios, hermanos, ideologías que tienen separados al pueblo de Dios? Por no tener claro qué son principios y qué son formas.
por confundir las formas con los principios y los principios con las formas. Pero en esa actitud que Jesús le responde a esta mujer, lo que yo saco es que Dios es alguien con una mente muy equilibrada, con un estado de madurez que supera lo que nosotros podemos pensar. Y que más que darnos la respuesta o la razón a nuestras interrogantes, nos va a situar en un momento central, en una situación equilibrada. Y yo recibí del Señor este sentimiento. Dios ya no está en tus guerras, ni está en tus pleitos, ni está en defender ciertos criterios que para ti son intrascendentes. La preocupación de Dios ya está en otro campo. Y si somos atrevidos en preguntarle a Dios, nos va a decir, fíjate, en realidad, ni siquiera los que tienen un poco de más razón se van a llevar mi favor. Porque ciertamente la salvación viene de los judíos, pero Dios ya está en otra historia. Dios ya está en otra verdad. Dios ya está en otra realidad. Dios no va a estar para defender tus criterios, ni tus argumentos, ni lo que a ti te preocupa. Dios no va a estar para eso no ha venido Dios. Si nuestra madurez, después de las etapas vividas, después de saber qué es una persona madura, nos lleva a preguntarle a Jesús, ¿tú qué piensas? Te va a decir lo que Dios piensa. Que Dios está deseando buscar gente que de corazón sincero le busque. Que de verdad, de corazón, honre a Dios con su vida. Que en realidad salga del corazón de las personas un deseo ardiente de servir a Dios por encima de estrategias, argumentos, doctrinas, teologías. Que lo que le preocupe a Dios sea lo que te preocupe a ti, que es que el mundo se reconcilie con Jesús. Entonces, tengo aquí algunos consejos. ¿Qué es una iglesia madura? Podéis responder, si queréis. Para mí es aquella que se mantiene en los dichos de Jesús. Para mí una iglesia madura es la que se mantiene en lo dicho por Jesús. Que no nos va a perder. Que no nos va a echar a pelear. Que tú no eres mi adversario ni mi contrario, sino que la verdad de Dios es lo que a ti te urge, lo que a ti te preocupa y lo que a mí me preocupa. Entonces, para mí, una iglesia madura es la que se mantiene en los dichos de Jesús. Tiene como máxima prioridad la proclama del Evangelio y la centralidad en el Evangelio. Como máxima prioridad. Es aquella que sabe distinguir entre principios y formas. Algo que nos tiene locos a todo el mundo del cristianismo. Para unos los principios se convierten en formas, para otros las formas son principios. El principio de dar tiene distintas formas de dar, ¿no? El principio es dar, pero hay muchas formas de dar. No, la forma idónea de dar es esta. No, la forma idónea de dar es esta. Y mientras pleiteamos, peleamos, discutimos, buscamos la verdadera razón, vamos a la Wikipedia, vamos a diccionarios, vamos a ver dónde está la verdad de dar. Perdemos el tiempo y mucha gente se pierde para acercarse a Jesús porque para ti es más importante mantener una verdad y una razón, descubrir lo ideal de ese pensamiento antes que dar y cubrir la necesidad. Y eso nos mantiene a muchos con la vida compleja. Una iglesia madura es la que usa bien la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va a tratar contigo. Es un espejo a nuestro alma. Es alguien que te va a reflejar realmente la voluntad de Dios. La palabra de Dios también está haciendo
la segunda Cenicienta, la gran olvidada de los cristianos de nuestro tiempo. Debemos de consultar más la palabra de Dios, que sea la que nos corrija, nos lleve, nos discipline, nos aliente y nos diga en qué es y en qué consiste la voluntad de Dios. Tiene buen sentido de la justicia, del sentido común, es coherente entre lo que cree y lo que practica. ¿Sí? Sabe usar bien su experiencia, le da un buen trato a las personas, a sus circunstancias, por medio del amor de Dios en nosotros. Tiene una gran capacidad de perdón. Una iglesia madura tiene una gran capacidad de perdón y una gran capacidad de olvidar, para que lo que pasó nos haga felices en el presente y nos catapulte con una visión sana hacia el futuro. Si no, todo se convierte, como decían las hermanas, en una mochila de piedras. Tiene y se mueve por una visión de Dios. Una iglesia madura se mueve siempre por una visión de Dios. No se mueve por circunstancias o por sentimientos. Tiene capacidad para pensar, para reflexionar, para hacer autocrítica, para corregir a tiempo. No le asustan los retos. Es innovadora. No le da miedo a adquirir nuevos retos. Porque todo está enclavado en ese núcleo principal, que es que estamos trabajando para el reino de Dios. Así que si muchas veces nosotros nos queremos convertir en gente madura, con una experiencia madura, en una iglesia madura, el versículo este que hemos leído de Juan, para mí es principal en todo lo que he comentado en esta mañana. Jesús nos va a llevar a una centralidad, a un equilibrio, a una inclusividad. Si el Señor nos da la razón en nuestra forma de pensar, digo bien, muchos se van a quedar fuera del reino de Dios. Porque tu forma de pensar no es a veces tan amplia, es muy sectaria, muy pequeña. Y es por eso que cuando nosotros vamos al Señor con una pizca de razón, el Señor ni siquiera te da esa razón, sino que te abre un abanico tan grande. Y le puedes haber dicho a la mujer samaritana, está bien, es decir, si adoráis en Samaria está bien, yo estoy siendo honrado y estoy siendo dignificado, está bien, no estáis haciendo las cosas mal. Lo mal es que tú sectorices a Dios en esas circunstancias. Y a los judíos les daría lo mismo. Estáis haciendo bien, estáis con celo de Dios, pero vuestro problema es que os estáis convirtiendo en una élite y no estáis dejando de ver esa grandiosidad de Dios en la generalidad de lo que Dios es. Y por eso es que Jesús le da la centralidad a la pregunta de la mujer samaritana. Mira, Dios ya no está en vuestras guerras. Dios ya no está para defender esos criterios. ¿Y creéis que después de todas las experiencias dentro del mundo cristiano, desde que este hecho se da hasta nuestros días, con todo lo que ha sido la historia del cristianismo, Dios no ha mejorado ese pensamiento con creces? Después de haber visto tantos errores y tantos fallos y tantos enfrentamientos y tantas vidas quitadas y tantas historias, ¿creéis que Dios esto no lo ha mejorado? Aún el corazón de Dios le fluye el deseo de decir, sigo buscando gente que se centre en mi forma de sentir, que busque a Dios de corazón. Y cuando esto sea una realidad, entenderán cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y Dios se nos revelará a nosotros
de una forma diferente. De verdad. Sí, no es una cuestión mía. Yo le decía a un hermano, mucha gente dice, estas son las cosas de Miguel. Las cosas de Miguel es su mujer, su esposa, sus niños, mis trampas, mi hipoteca, no tengo hipoteca. Esas son mis cosas personales. Pero estos son criterios que tenemos que compartir todos con un compromiso donde nos viéramos envueltos a hacer el trabajo de Dios. Todos tenemos nuestras cosas. Y Dios nos ha llamado a que le prestemos atención a esa tarea de centrarnos en lo que es la extensión del reino de Dios. Y cuando ves conceptos y formas de pensar, como hemos vivido esta semana con algunos hermanos de fuera, buscando, como decía al principio, en los libros, he vuelto a releer por recordar ciertos argumentos, ciertos criterios de ciertos conceptos doctrinales y teológicos, he vuelto a leer. Y yo decía, y en realidad yo voy a perder mi tiempo en poder tener esto claro, cuando lo que necesito es al Señor en mi vida. Y solté el libro. Y me puse a orar. Y fue una experiencia genial. Fue una experiencia de las que suceden de cuando en cuando. Siempre no es así. Pero fue una experiencia saludable. Dije, Señor, no necesito saber esto o tener este concepto claro. Lo que te necesito es a ti. Entonces, yo me gustaría que pudierais reflexionar sobre este tipo de conceptos o de experiencias para que en alguna forma tú entiendas, no quiero que entiendas a Dios como yo lo entiendo, pero tú entiendas que Dios tiene una confianza plena en ti, que las cosas que te suceden no suceden por capricho, ni por te toca, sino que las cosas que te suceden están dentro del plan de Dios para tu vida, tu familia y la gente que está a tu lado. Solamente te aconsejo, no entiendas esto como algo local y particular. Entiéndolo como algo donde Dios nos tiene englobados a todos y donde Dios quiere que lo que has vivido sirva para convertirte en una persona madura, equilibrada, que sabe utilizar las cosas de Dios para que el reino de Dios se extienda. No para que tú tengas las cosas claras en tu mente de todo lo que a ti te preocupa. Fíjate, sino para que el reino de Dios se extienda. Y es donde todo cobra sentido. Cobra sentido mi infancia, cobra sentido mi adolescencia, cobra sentido mi juventud, cobra sentido mi compromiso con mi mujer, cobra sentido mis hijos, cobra sentido mi trabajo, cobra sentido mis amigos, cobra sentido mis vecinos, cobra sentido todo. Dios me ha puesto en una serie de circunstancias donde cobra sentido todo. Y nada de lo que me sucede escapa al control de Dios. Y si algo no entiendo, me callo. Y si algo no entiendo, tengo un espacio de comunicarme con Dios para que Dios me revele y trate conmigo. Y también tengo un libro inspirado por el Espíritu Santo para buscar qué piensa Dios de todo lo que a mí me hace dudar y de todo lo que a mí me hace preocuparme. Y también tengo la palabra de Dios que es inspirada por Dios para que en un montón de historias de las que nos vemos envueltos, yo pueda tener la iniciativa del Espíritu de Dios de no andar a la gresca con la gente. Porque está claro que hacerte de los principios que Jesús nos explica, nos aclara muchos temas. Yo no he venido a juzgar al mundo.
Eso lo tenemos claro. Sino que a que el mundo sea salvo por medio de mí. No creo que eso albergue muchas dudas, ni mucha interpretación, ni muchas grescas. Yo no he venido a juzgar al mundo. Y en eso, hermanos, nosotros somos muy atrevidos. En eso somos muy atrevidos. Si nos concienciáramos que la segunda parte de esa expresión de Jesús es lo que nos tiene que cargar, lo que nos tiene que ocupar, lo que nos tiene que surgir de lo más fondo de nuestro corazón, que es que el mundo, yo he venido a que el mundo sea salvo por medio de mí. ¿Tú entiendes eso de manera real? Pues olvídate de la primera parte. Jesús no ha venido a juzgar al mundo, ni a juzgar culturas, ni a juzgar formas, ni a juzgar personas, ni a juzgar lenguas, ni a medirle la falda a las hermanas, ni el escote, ni 18 historias, ni piercing, ni tatuajes. Jesús no ha venido a eso. ¿No? Sin embargo, muchas de ese tipo de historias a nosotros nos escandalizan. ¿Cómo se va a subir uno ahí a tocar la guitarra con un piercing, un tatuaje? Pues vayamos al capítulo de Juan 4. Dios ha venido a buscar ¿qué? Gente con tatuaje o sin tatuaje. Gente con piercing o sin piercing. O gente que arrodille su corazón delante de Dios. A que eso nos rompe. Me rompe a mí el primero, que he estado luchando con mis niños, tiene 31 años, y cuando viene con su zarcillo digo, mañana no sé si vas a aparecer tú con oreja o sin oreja. Y estoy tentado a quitárselo toda la vida. Pero es mi cultura. No tengo apoyo en la escritura para darle con la Biblia a Miguel. Hay que ver que te has puesto un piercing, que hay que ver no sé cuánto. Y el puñetero, como no tiene otra cosa que hacer, me enrabia. Y me dice, pues cuando venga la próxima vez, vengo con un tatuaje en el brazo, así, que me pille todo el brazo. Y sabe por dónde pincharme. Pero eso es cultural, ¿o no? Pero a nosotros eso nos rompe. Si nos centráramos en lo que Jesús nos exige y nos pide y nos aconseja, os aseguro que andaríamos en mucha paz de Dios. En mucha paz de Dios. Porque lo que Dios mira no es el corazón. ¿O no? Sí, es verdad. Y es que choca contra nuestra forma de pensar. Quisiéramos tener, pues, a mí, digo yo por mí, un coro gospel ahí. Que cantaran gospel de ese auténtico. Eso a mí me encanta, de verdad. O un buen grupo que cante flamenco para Dios, a mí también me encanta. O una buena trompeta, un buen saxofón, un violín. Eso a mí me disloca. Que si no lo tengo juicio contra los hermanos que llevan años dándose al servicio de la iglesia. ¿Puede ser así o no? Pero te digo que es esa forma de, muchas veces, de enclavar a Dios. Señor, hay que adorarte como dicen los samaritanos. Si no, no hay otra forma. Y Jesús, en aras de eso, compartíamos un jueves, dice que desvió su camino y quiso pasar por Samaria y abrió una puerta tan grande que el pueblo de Samaria se convirtió a Cristo. Porque rompió su moldura, rompió su estructura, rompió su manera de pensar. Como judío no le importaba traspasar barreras, fronteras, ideologías, y fue a los suyos. Si es que los samaritanos eran suyos, solamente que los de élite lo tenían excluido. Pero Jesús le abrió un camino de decir, porque yo soy el Hijo de Dios, esta gente va a tener la oportunidad de creer en Dios. Y les predicó. Y vino una mujer y se convirtió y publicó, y luego vino más gente. Dice que mucha gente de Samaria se convirtió a Jesús. ¿Os dais cuenta muchas veces lo que es centrarse en Jesús y decirle, Señor, ¿tú pues qué piensas? ¿Qué piensas tú de esto? No te dé miedo preguntarle a Jesús, ¿qué piensas? Porque quizás lo que está por venir, hermanos, depende mucho de que seamos valientes y decidamos romper nuestras estructuras espirituales que tienen más que perder
y mucho que ganar. Lo digo por experiencia, ¿eh? Y me atrevo a decir, lo que está por venir, que es voluntad de Dios, si yo no dejo lo que tengo, no lo voy a experimentar. Es duro, pero es así. Si a mí me gusta el desierto, y darle vuelta al desierto, y darle vuelta al desierto, y darle vuelta al desierto, pues bien haces, y ya está. Dices tu libertad, y ahí Dios no va a entrar. Pero si queremos entrar en lo que Dios trae, amigo mío, o rompes tu vasija y dejes que el vino nuevo te inunde y traiga la voluntad de Dios clara y transparente sobre tu vida y tú disfrutes de Dios, o aquí no sucede nada. Y eso es lo que a mí me apasiona, de verdad. Me apasiona lo que Dios trae. Y por eso le he perdido el miedo a romper historias y a meterme en muchos fregados. Pero cuando Dios te guía, te da conformidad y te da paz. Y te dice, aunque muchas de las cosas no conoces y no entiendes, este es el camino. Este es el camino. Y yo te invito y te animo. Lo que ha sucedido en tu vida no es casualidad. No sé si tú lo entiendes igual. Lo que ha sucedido en tu vida no es casualidad. Es propósito de Dios. Ese propósito de Dios va a tener su continuidad en la medida en que tú seas capaz de leer bien lo que te ha ocurrido. Y que en los momentos de duda, si eres capaz de preguntarle a Jesús, Señor, ¿por dónde tengo que hacer? ¿Cuál es lo correcto? Te atrevas en esa madurez que Dios te ha dado a asumir una verdad nueva. Como fue para los judíos aceptar que los gentiles eran tan privilegiados y tan dignos de recibir el perdón y la reconciliación con Dios, que ellos, algo que era indigerible, no lo podían digerir por ninguna manera, pero no tuvieron otra opción que tragarse la voluntad de Dios, porque así Dios lo había decidido. Y punto y pelota. Así que, repito, Dios no ha venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por medio de Jesús. Anímate. Piensa, yo siempre piensa que tú eres alguien valioso para Dios. Algo que tu pasado te ha oscurecido. Porque no lo has leído bien. Porque lo has interpretado de manera muy personal. Porque le has dado una interpretación regular. Pero piensa que tú eres muy valioso para Dios. Y que cuando nadie confiaba en ti, Dios depositó su confianza en ti. Y que a pesar de los errores o los fallos que puedas tener, Dios confía en ti. Criterios que tu experiencia y tu pasado te han hecho minusvalorar. Y te ves ahí. Somos hijos de Dios. Útiles para Dios. Con errores, pues sí, bueno, ¿y qué? Como siempre decimos, solamente rompe platos el que lo friega. Solamente se equivoca el que se atreve. Así que nos ponemos en pie y no os canso más. Y oramos a Dios.